número 38 del capítulo 6, versículo 38 del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Dice la Escritura de la siguiente manera: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Texto base para hoy: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 38. Compartiremos en el tema: la voluntad de Dios es prioridad. Y puede, repítalo en su casa: la voluntad de Dios es prioridad. Si algo complica la vida a los hombres, es poder vivir ubicados en la perfecta voluntad de Dios. La iglesia de Jesucristo, oiga esto y entiéndalo, para la iglesia de Jesucristo, vivir en la voluntad de Dios no es opcional, es prioridad. Usted y yo, los que hemos recibido a Cristo como el Señor de nuestra vida, no tenemos la voluntad de Dios como opción, sino como prioridad. Jesús, en el texto que nos hemos leído, dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Bendito sea el nombre del Señor. En el capítulo 5 de este mismo Evangelio de Juan, capítulo 5 del mismo Evangelio de Juan, dice el texto del versículo número 30: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Si oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Para Jesús, la voluntad del Padre era su prioridad. Bendito sea el nombre del Señor. La voluntad del Padre para Jesús era y sigue siendo su voluntad. En el Evangelio de Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, Lucas capítulo 22, dice la palabra de la siguiente manera. Lucas capítulo 22. Estamos hablando de que para Jesús su prioridad era hacer la voluntad del Padre. Y en el verso 24 del capítulo número 22, bendito sea el nombre del Señor, dice la palabra: en el momento aquel angustioso en que estaba en el huerto el día de su pasión o la noche de su pasión, él, en la angustia de estar enfrentando lo que venía, la gran prueba de la muerte en cruz, él oró y pidió al Padre y le dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Si para Jesús su prioridad era hacer la voluntad del Padre, es obvio que para su iglesia la prioridad
tiene que ser la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En su vivencia entre nosotros, Dios nos dejó una vida para imitar. Y yo esta mañana quiero compartir unas 3 cosas, unos 3 detalles de la vida de Jesús. La queremos usar para significar que la voluntad de Dios es la prioridad de la iglesia. Repito, mirando la vida de Jesús, quiero mirar 3 detalles de su vivencia en medio nuestro para resaltar, bendito sea el nombre del Señor, resaltar el hecho de que la voluntad de Dios es la prioridad de la iglesia. Mi prioridad personal como ministro, tu prioridad como oveja, como pastor, como cualquiera que sea tu función en medio de la iglesia. Jesús en su tiempo no se dejó manipular por las gentes de su tiempo. A veces priorizamos algunas circunstancias por encima de la prioridad de la iglesia, que es la voluntad de Dios. Jesús no vino a complacer peticiones ni deseos personales de la gente. No, Señor, ni la gente de su época, ni de ninguna época. Nadie pudo manipular a Jesús para ubicarlo en la voluntad personal. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Bendito sea el nombre del Señor. En una ocasión, los fariseos presionaban a Jesús para que hiciera señales. Le pedían señales del cielo. Pero Marcos escribe en el capítulo 8, verso 13 de su evangelio, cuando los presionaban para hacerle rey, dice el texto bíblico del verso número 13, Marcos capítulo 8, 13, dice que dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a otra ribera. Evangelio de Marcos, número 8. Las gentes vieron las señales de la multiplicación de los panes, los alimentó, y la gente dijeron: este es el Mesías, este es el que estamos esperando. Y el texto bíblico dice claramente que dijeron: este es el rey, hagámosle rey. Quiero leer textualmente el versículo. Bendito sea el nombre del Señor. Marcos capítulo 8. El verso 11 dice: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señales del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué piden señal en esta generación? De cierto os digo, no será señal a esta generación. Bendito sea el nombre del Señor. Y en Lucas, libro del Evangelio de Lucas, bendito sea el nombre del Señor, en el capítulo número 4, Lucas, capítulo número 4, permítanme ser un poco paciencioso porque quiero leer textualmente. Capítulo 4 del Evangelio de Lucas, hablando de que Jesús, por los hombres de su época, no se dejó manipular y tampoco se dejará manipular en esta época. La iglesia no puede ser manipulada por los pensamientos de los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Lucas capítulo número 4, dice el texto bíblico, verso 42, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba. Y llegando donde estaba él, le detenían
para que no se fuese de ellos, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. A veces cuando vemos a alguien importante en lo que hace, lo queremos retener. La gente quería señales, pero él no vino a quedarse en ese lugar para que lo admiraran. Él vino para hacer la voluntad del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy estamos en el tema, la voluntad de Dios es prioridad para la iglesia. El evangelista Marcos nos cuenta que cuando Jesús estaba colgado en la cruz, capítulo 15, versos 29 y 30, la gente pasaba y lo injuriaban. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que meneando la cabeza decían, no derribabas tú el templo de Dios en 3 días y en 3 días los reedificabas. Sálvate a ti mismo. Desciende de la cruz. Claro que podía bajarse de la cruz. Claro que podía descender de la cruz. Tenía el poder para hacerlo. Pero él no vino a subir a la cruz para bajarse. Él vino para hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era que él muriese colgado en esa cruz. El apóstol Pablo habló a Timoteo. Capítulo 4 de la segunda carta de Pablo al joven Timoteo, pastor de la iglesia de Éfeso. Bendito sea el nombre del Señor. Estas cartas de Pablo fueron escritas a 2 pastores principalmente, Timoteo y Tito. En el capítulo 4 dice la Escritura, hablando Pablo al pastor Timoteo, pastor que me escuchas, hablando Pablo al pastor Timoteo, bendito sea el nombre del Señor, lo que tenía que ser prioridad para él, el joven Timoteo y la iglesia en adelante. El verso 4 dice, el verso 3 dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol advertía a Jesús sobre un tiempo que creo yo estamos viviendo en este tiempo. En una versión moderna, diferente a la que acabo de leer, ese texto dice que llegará el momento en que la gente no querrá escuchar la verdad, sino que correrán en pos de maestros que les digan lo que desean oír. En vez de escuchar lo que la Biblia dice, correrán ciegamente tras sus errados conceptos. Por eso mantente despierto y vigilante. No temas sufrir por el Señor. Gana almas para Cristo. Cumple tu obligación. Esta es una versión de una nueva versión bíblica, de las modernas. No anoté cuál versión era. Pero me encanta esta manera de decirlo. Porque si usted es testigo de la iglesia, sabrá que en este momento la gente tiene deseo de oír, pero no propiamente de oír la voluntad de Dios y hacerla,
sino de oír una palabra que les satisfaga para sentirse tranquilos y contentos con su conciencia. Apóstol Pablo advirtió para que Timoteo, el joven pastor, no olvidara cuál es la prioridad de Dios. Iglesia que está escuchando este mensaje, la prioridad de Dios no es que usted se sienta cómodo, que se sienta bien. No, no y no. La voluntad de Dios es que usted se salve. Es prioridad de Dios que usted y yo prediquemos la verdad de Dios. Y en lo que quiero oír no es prioridad oír lo que tú quieres oír para sentirte bien. Jesús no se dejó manipular. Y la iglesia de hoy no puede ser manipulada. Me refiero a la iglesia de Jesucristo hoy. Porque es la voluntad de Dios, la prioridad de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Los que son llamados por Dios a hacer su obra no claudicamos en la presencia de las masas. La iglesia no puede predicar para que se diga bien de ella, porque de Jesús se dijo mal. Si somos imitadores de Él, yo no puedo pretender que a todos los que están escuchando esta palabra les caiga bien. A mí me gustaría, yo querría que todos los que escuchen esta palabra se sientan divertidos en su alma con esta palabra. Pero esa no es la prioridad de Dios. La prioridad de Dios no es que los que me escuchen hoy se sientan felices de escuchar. No, Señor, no, esa no es la prioridad de Dios. La prioridad de Dios no es que tú te sientas bien, es que estés bien, que vivas bien para disfrutar de un bien que está preparado para ti, para mí. Eso lo sabía Jesús. Y porque lo sabía, no claudicó, no se dejó, no permitió que las masas cambiasen su mensaje. Con frecuencia, amado pastor, si usted quiere ser conmigo sincero delante del altar de Dios, como pastor hay veces que queremos decir algo que porque tenemos compasión de las personas, queremos que Dios le diga lo que ellos quieren oír, y a veces nosotros predicamos lo que queremos y que la iglesia quiere que oigamos o que prediquemos. Sé que a usted algún día le ha sucedido, siervo que me está escuchando. Bendito sea el nombre del Señor. En el capítulo 16 del Evangelio de Mateo está el texto que mencionamos hace un momento. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señales del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece dices buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tienen arreboles el cielo nublado. Hipócritas, les dijo. Los que pretendemos escuchar lo que Dios nos diga y que nos convenga, somos hipócritas. Yo no puedo pretender escuchar de Dios lo que yo quiero que Él me diga. Es prioridad que yo escuche de Dios lo que es su voluntad. Que el adúltero deje de adulterar, que el ladrón deje de robar, que el mentiroso no mienta más. Esa es la prioridad de Dios. Mas él respondiendo le dijo, y por la mañana, verso 3, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dice que dejándolo, se fue. Y están pidiendo milagros, y el mayor milagro no lo están observando. Usted y yo sabemos que tenemos pastoreando unas iglesias milagreras.
que van al culto a ver milagros. No son charlatanes que se los inventan. El mayor milagro es que Dios esté en este lugar y en el lugar donde tú estás ahora, en este momento, para bendecirnos. Ese es el mayor milagro, porque tú y yo no merecemos que Dios esté con nosotros. Pero Él hace el milagro de ir. Para mí es un milagro estar aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús no se dejó manipular por el concepto de los hombres que querían que Él hiciera cosas. Él hizo la voluntad del Padre porque era su prioridad. La iglesia no se puede dejar manipular por los sentimientos de las personas. Bendito sea el nombre del Señor. No, Señor. No, Señor. Oye, pastor, con frecuencia hay personas que te quieren demandar la manera de predicar. Y lo que tienes que decir para que la gente se sienta bien es que la gente no es prioridad de Dios que se sientan bien, sino que vivamos bien. La voluntad de Dios es prioridad para la iglesia. Segundo, estamos mirando al menos 3 aspectos de la vida de Jesús, de la manera como Él vivió para hacer la voluntad del Padre, no la que Él quería. Jesús no se dejó dominar por el sectarismo religioso de su tiempo. Oh, tremendo problema vive la iglesia hoy. Cualquiera conforme a su idea tiene una manera sectaria, bendito sea el nombre del Señor, de tratar de hacer la voluntad del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús censuró a la secta religiosa entre los judíos. ¿Por qué? Porque le daban mayor valor a las tradiciones de los ancianos que a los mandamientos expresos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Los confrontó en más de una ocasión. Bendito sea el nombre de Jesucristo. En muchas ocasiones les confrontó con la palabra: ustedes dicen esto, pero Dios ha dicho esto. Jesús no se dejó manipular, bendito sea el nombre del Señor, de los religiosos de la época, de la religión. Bendito sea el nombre del Señor. Él no se dejó manipular de eso. Capítulo 23. Dice la palabra en el verso número 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filatelias y extienden los flecos de sus mantos. Está hablando de los sacerdotes. El verso 2 dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todos los que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ensanchan su filateria, ponen la camisa bien planchada, botonada hasta arriba, ponen la falda que se las pisan, o no sé, la manera que consideran que es santa en su manera de andar, y extienden los flecos de sus mantos. Dice que hay personas de estas que hacen sus obras para ser vistos, pero la carga que le ponen al pueblo no la pueden cargar. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús no
sincretizó el mensaje del evangelio. Usted esta palabra buscando, eh, eh, haciendo algunas consultas, me gustó esta palabra. Y entonces me fui al diccionario. Sincretismo, tendencia a conjuntar y armonizar corrientes de pensamiento o ideas opuestas. Bendito sea el nombre del Señor. Fenómeno lingüístico por el cual un morfema asume más de un valor en las dicencias verbales. Hay sincretismo de las categorías de personas, números y tiempo. El sincretismo es una antropología cultural y en religión es un intento de conciliar doctrinas distintas. Comúnmente se entiende que estas uniones no guardan coherencia sustancial. También se utiliza en alusión a la cultura o a la religión para resaltar carácter de fusión y asimilación entre elementos diferentes. Esto suena todo filosófico, pero lo que significa es, bendito sea el nombre del Señor, la tendencia de este tiempo entre los hombres que pretendemos que todos los caminos llevan a Roma. Pretendemos que algunas pequeñeces se pueden obviar, se pueden cambiar. Un ejemplo de este sincretismo se dio en la conquista de América. Muchas culturas vinieron con diferentes visiones religiosas y filosóficas. Los que vinieron de la madre España eran religiosos de tradiciones universalmente católicas y llegaron y encontraron un arraigo cultural profundo y religioso entre los moradores de América. Y entonces conciliaron. Y a la Pachamama le cambiaron el nombre y le pusieron cualquier otro nombre. Y al Dios de la cosecha le pusieron San Isidro Labrador. Y a la Virgen María, la morenita, la que 11,000 dicen algunos que tienen nombres María. La iglesia evangélica está negociando. Los llamados protestantes ya no protestan. Ahora se puede obviar algunas cosas. Dejar al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Los sincréticos dicen, pero Moisés permitió. Y obvian lo que Jesús dijo sobre Moisés permitir divorcio o carta de divorcio. Jesús dijo, en el principio no era así, sino porque ustedes tienen unos corazones duros. Pero el sincretismo religioso ha prosperado. Y ahora no hay problema si yo tengo 4 esposas. Jesús no se dejó manipular de las costumbres religiosas de su época. Y la iglesia de Jesucristo no puede ser manipulada por el sincretismo religioso de esta época. Ya no hay problema que el Papa con el Lama de la India, que el reverendo fulano de la Organización Mundial Evangélica y un rabino de cualquier parte se reúnan para orar cada uno supuestamente al mismo Dios.
Con Jesús no pudieron hacer eso. Imposible que Jesús se arrodillara con el sumo sacerdote tomado de la mano a decir la sarta de cosas que tenían que decir. Jesús entró al templo, tomó el libro y dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ungió Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús hizo lo siguiente. Capítulo 5 de Lucas, verso 33. Lucas 5:33. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre los tanto que el esposo está con ellos? A ver, Andrías, cuando los esposos les serán quitados, entonces en aquellos días ayunarán. Claro que no lo entendieron. Les dijo también una parábola. Bendito sea el nombre del Señor. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente se rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie ha hecho vino nuevo, nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y se derraman los odres y se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservarán. Ninguno que bebe del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Amados, escuche bien. Si usted mira esta parábola, en este tiempo ha dejado de tener sentido el modernismo. Hebreos dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Pero hoy usted escucha el mensaje de que Jesucristo es moderno. Y los que predicamos tenemos que ser modernos. Y tenemos que adaptarnos a lo moderno. Bendito sea el nombre de Jesús. Escucha hombres testificar por las redes sociales. Un hombre que testificaba que Dios estaba en él. Un loco de esos que cantan música urbana y andaba y decía que Dios le dijo y le dio libertad para pegarse una marihuanita. Jehová reprenda al diablo. Y él dice: no es no, porque no podemos permitir que el sectarismo religioso saque a la iglesia de la perfecta voluntad de Dios. No y no y no. Pablo escribió a la iglesia de los Gálatas. La iglesia de Galacia era una iglesia llena del Espíritu Santo, con mucho ministerio, mucha obra. Pero llegó un momento que el apóstol tuvo que llamarle la atención, porque dejaron de vivir la vida del Espíritu, que es la perfecta voluntad de Dios, para basarse en una cantidad de sincretismos que había en la época. Ya habían unos que le quitaban y le ponían. Y él en el capítulo 1, libro de los Gálatas, en el verso 8, dice lo siguiente: si alguno de nosotros, un ángel del cielo, esta es según la Nueva Versión Internacional, les predica un evangelio distinto al que le hemos predicado, caiga bajo maldición. La de 1960 dice: sea anatema, que es lo mismo. Si alguno, dice, si alguno de nosotros, dice Pablo, él no se excluyó, él no se sacó. ¿Y por qué no se sacó? Porque
Dios permite que el espíritu se sujete al profeta. Dios da la palabra, viene la palabra profética, pero Él permite que yo lo hable con mis palabras, conforme a mi propia intención de corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios me da una palabra profética. Él le dijo a Jonás: ve y di que si no se arrepienten en tantos días, Nínive será destruida. Y Jonás fue y dijo así. Él no dijo: ve y diles, bendito sea el nombre del Señor, que si no se arrepienten, Nínive será destruida, pero si se ponen a ayunar con el rey y los animales, los voy a perdonar. No, la decisión fue del rey, cuando escuchó la palabra profética como Dios se la entregó al profeta. Porque a veces traemos la palabra profética y la solución. Escuche bien, cuando es Dios quien habla, Él muestra la solución, que nunca tiene que ver con una palabra que haga sentir bien al que recibe la palabra profética. Si lo haces así, o sea, hay un mandamiento que sigue a la palabra profética para que el hombre se corrija. Jesús, bendito sea el nombre del Señor, no se dejó dominar por el sincretismo religioso. No, no y no. Iglesia, pastores, ministros, hombres de Dios, ovejas, no debemos olvidar que la iglesia es portadora de la gloria de Dios. La iglesia es portadora de la gloria de Dios. Estaba leyendo y un hombre, que no sé si voy a decir bien su nombre, Wayne Partain, seguramente no, porque este nombre yo nunca lo había leído, pero escribí el pensamiento de este hombre. Este hombre, que debía ser un hombre de Dios, escribió diciendo: es imposible predicar la verdad sin molestar o estorbar a los que enseñan el error, que rompen la verdad y trastornan los caminos del Señor. Oiga bien, amada iglesia, porque la voluntad de Dios es prioridad para la iglesia, no la institución, la iglesia, para ti y para mí. Algunos se molestarán con esta palabra hoy, pero bueno, yo intento vivir la voluntad de Dios. Digo como Pablo, no es que lo haya alcanzado, estoy en la gestión. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque la voluntad de Dios es prioridad para la iglesia. Miramos una tercera ejemplo de la vida de Jesús. No se dejó influenciar ni por la política ni por los políticos de su tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. No se dejó influenciar ni por la política ni por los políticos de la época. Mencionando en primer lugar al político mayor del universo, el mismo diablo. En la tentación, en el desierto, Evangelio de Lucas, versos 4, 6 y 8, Satanás lo llevó a un monte alto y le mostró los reinos del mundo. Y los dijo: te los doy si postrado me adoras. Bendito sea el nombre del Señor. Oiga esto. Satanás le ofreció los reinos del mundo.
Le dijo, te hago el rey de todo este universo. Pero ese no era el propósito del momento. Ciertamente Jesús sabía que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero en el momento en que recibió la oferta de Satanás, dijo, no es Satanás quien me lo da. Esto es mío, me pertenece porque yo lo hice. Él no claudicó. Bendito sea el nombre del Señor. Juan menciona en el capítulo 6, bendito sea el nombre del Señor. Creo que hace un momento me adelanté a esta parte del mensaje, porque Juan menciona en el capítulo 6, verso 10, la historia de cuando le querían hacer rey. Resulta que tenían hambre las personas que andaban en pos de él. Y él mandó a sus discípulos y sus discípulos, bueno, en el verso 10, le dijeron en el 9, aquí hay unos muchachos que tienen pan y tienen peces. Y él dijo, recuesten a la gente. El verso dice, entonces Jesús dijo, haced y recortar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Tomó los panes, los multiplicó. En el verso 12 dice, y cuando subieron saciados, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos, que no se pierda nada. Y recogieron y llenaron 12 canastas. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice el verso 14, que aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Volvió a retirarse al monte solo. Escuchen esto. Ciertamente, cuando el justo gobierna, el pueblo se goza. La política de este mundo la maneja el príncipe de este mundo. Cuando Dios desea, Él pone reyes sobre reyes. Él puso a José, Él puso a Daniel y a todos sus hombres que fueron gobernantes sobre los hombres, los puso Dios. Él puso a David, Él puso a Salomón. Ninguno de ellos hizo proselitismo político. Los que hicieron proselitismo político en la Biblia fracasaron en el intento. Los que fueron gobernantes los puso Dios a gobernar. Dice que toda autoridad es impuesta por Dios. Y no estoy en contra de los que teniendo fe hacen política. De todas maneras, si la hacen con la voluntad, en el corazón de Dios y siguiendo la prioridad de Dios, que es su voluntad, bien hecho, vayan y vengan. Lo que quiero decir, que Jesús no necesitó la manipulación política de la época para hacer la voluntad del Padre y para que se cumpliera el propósito sobre la tierra. Creo que tiene una importancia inmensa la iglesia en el mundo político de hoy. Pero escuche bien, no es como la política de los hombres lo hace, sino como el mayor de los políticos, el del universo, el Dios del universo lo hace. Es Dios, es Dios, es Dios. Tendría que yo ver un inmenso milagro. Y es posible, se va a dar. Oiga bien, se habla del nuevo el nuevo imperio mundial que se quiere hacer y todas estas cosas. La iglesia está para contrarrestarlo, pero en la voluntad perfecta de Dios. Mientras la iglesia esté aquí, ningún imperio mundial podrá prosperar, porque está la iglesia que es el estorbo. Está usted que tiene el Espíritu Santo en su vida. El Espíritu de Dios que está en la iglesia
no permitirá ese establecimiento mundial. ¿Y sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios que está no permitirá al infierno apoderarse de este universo. Pero nos vamos a ir. Y entonces vendrá todo lo que Dios ha establecido que se dará. Todo, todo, todo. Y ¿sabes? La iglesia, y es el mensaje que quería traer hoy, tenemos que ser imitadores de Cristo. Si Jesús no se dejó manipular por la gente de su tiempo, ni se dejó dominar por el sectarismo religioso, ni permitió que influenciara en su ministerio la política de la época, la misma obligación tiene la iglesia de hoy. Vivir como reyes no significa que yo haga proselitismo para ser rey. Yo tengo la voluntad de hacer prevalecer el evangelio de Cristo en los gobiernos y las naciones, porque es la voluntad de Dios que para la iglesia es prioridad. Y cuando Él quiera, saca a su iglesia del partido y entonces vendrá todo lo que haya sido establecido. Todo es todo. Padre, en el nombre de Jesús, levantamos nuestras manos en tu presencia para darte gloria, honra, honor y majestad, porque tú eres digno. Recibe gloria, honor y alabanza. Dios mío, en el nombre de Jesús presento tu iglesia hoy. Aleluya. Esta iglesia en casa. Así es, Señor. Y la iglesia universal, la tuya. Jesús, Y te doy gracias, Señor, tú dejaste por hacer tu voluntad en nuestra vida. hogar precioso. Hoy reconocemos que tu voluntad es nuestra prioridad, la prioridad de la iglesia. En la cruz. Gracias, Jesús. Por mí. Jesús, tú dejaste Aleluya. tu hogar precioso, tu inmenso reino, por morir en la cruz por mí. Por esa sangre, Levanta tus manos al cielo, iglesia. preciosa sangre, Aleluya. que derramó Jesús en la cruz. Por ella vivo, por ella canto, por ella espero que venga mi Salvador. Por esa sangre, Aleluya. preciosa sangre, que derramó Jesús en la cruz. Por ella vivo, por ella canto, que venga mi Salvador. Gracias te damos, Jesús. Gracias, mi Rey. Gracias, Señor, por morir en la cruz por mí. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Rey, por morir en la cruz por mí. Por esa sangre, preciosa sangre, que derramó
Gloria a Jesús. Termino diciendo, en un mundo social políticamente convulsionado y globalizado, infectado por la filosofía humanista y ecuménica, donde se interpone un nuevo orden económico mundial, la verdadera iglesia de Cristo debe estar alerta, despierta, porque Cristo viene pronto. Por lo tanto, debe centrar su atención en Jesucristo y su evangelio, porque la voluntad de Dios es prioridad. Dios bendiga a la iglesia. Dios bendiga a su pueblo. Recuerde, a la iglesia, para la iglesia, la voluntad de Dios es prioritaria, es prioridad. Dios bendiga a su iglesia.